hombre que vivía dentro de los usos y costumbres del reinado de Florencia y veía las intrigas palaciegas y veía las deslealtades, las traiciones, las muertes inclusive, y por eso escribió El Príncipe. Pero ¿qué dice? Dice textualmente: una buena república se sostiene con buenas leyes y buenas armas. Entonces, la Argentina ha resignado ese apoyo de las buenas armas y ha atacado y ha agredido y ha destruido las instituciones que son las que podrían haber ejercido en este momento el derecho soberano, no ir a una guerra, pero sí el derecho soberano sobre lo que le compete. Por ejemplo, las 200 millas de lo que es la zona económica exclusiva argentina, que eso está determinado, y está determinado por la Convenmar, que se organiza en el año 94, cuando 134 naciones suscriben ese tratado, que es la Convención del Mar, y que es una, digamos, una dependencia, más que todo técnica, porque no falla, no lauda, pero tiene que tener el aval de los que reclaman. Primero, acuérdense, eran las 200 millas, que eso desde ya es ejercicio pleno de soberanía de la Argentina y de cualquier país del mundo. Después pasaron a las 150 y después a las 200 millas de zona económica exclusiva, en la cual no se ejerce la soberanía, pero ejercer la soberanía sobre los recursos es una forma de ejercer la soberanía, no sé si soy claro. Y avalado porque, dice esta convención, si los estudios técnicos dicen que esa plataforma submarina es prolongación continental, hasta donde se extienda, si abarca las 200 millas, pueden explotarse los recursos, por eso es zona exclusiva económica. Inglaterra, tomando como base Malvinas, Georgia, cuando yo hablo de Malvinas estoy hablando de Georgia del Sur y Sandwich del Sur, tomando, acuérdense, en pleno conflicto, ¿sí?, antes que empezaran las acciones de guerra bélica, decreta unilateralmente 150 millas de zona militar exclusiva. Ya ahí está vulnerando a su antojo, ¿no es cierto?, lo que las resoluciones de las Naciones Unidas. Por eso las Naciones Unidas, y pese a que Inglaterra está en el Consejo de Seguridad, con las 5 naciones, que esa es otra cosa que hay que pedir modificar, porque en las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, tienen voz y voto, y el resto de las naciones pueden tener voz, pero no tienen voto. Y si bien hay 2 asientos que son transitorios en el Consejo de Seguridad, que es uno de los que está pretendiendo Brasil ahora, pero hay que modificarlo. Inglaterra hace valer su injusticia y su poderío a través del poder de voz y voto que tiene el Consejo de Seguridad, como pasó en pleno conflicto, cuando declara, repito, unilateralmente esas 150 millas de zona militar exclusiva. A posteriori, firmado el tratado infame de Madrid de 1990, en la cual también unilateralmente hace expansión de lo que es Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, a las 200 millas de zona económica exclusiva. Y la ejerce con la fuerza, la ejerce con el único poder, decíamos recién, de que le da es la fuerza militar. Tal es así que ha mandado un escuadrón de Typhoons, que son cazas de bombardeo de última generación, con radio de acción pero enorme, pueden llegar y sobrevolar la República Argentina, en el sur por supuesto, sin reabastecerse, con un poderío tremendo. Lo ha incrementado con 2 submarinos nucleares, que yo esto, antes que se supiera en un programa de televisión que salgo todos los sábados, Política y Municipio, lo anuncié en el mes de noviembre-diciembre. Denuncié también que uno de los submarinos nucleares, son 2, uno de ellos ha tenido problemas de fuga nuclear en sus reactores después del choque que tuvo con un submarino ruso en el Atlántico, en el Báltico, ¿sí?, y que fue varios meses a reparación y después tuvo otros incidentes. Bueno, ese submarino
también está, o sea, los dos, uno con riesgo de contaminación si llega a tener algún problema como ha tenido 4 o 5 veces, inclusive estando en Gibraltar, produjo un serio escándalo diplomático entre España e Inglaterra, porque el canciller de ese momento, Moratino, le reclamó a Inglaterra al canciller que sacara ese buque de Gibraltar con el peligro correspondiente, y a las 48 horas lo sacó. Bueno, ese submarino, si siguen las informaciones hasta ahora, está en el Atlántico Sur. Sí, es una historia muy larga el tema de Argentina e Inglaterra, pero básicamente nos pudo orientar un poco sobre la historia. Ahora